Buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a dialogar un poco sobre el libro Gente Tóxica, específicamente el capítulo 3 y el capítulo 4. Bienvenidos a un nuevo día para nuestro canal de nuestro nuevo podcast. El capítulo 3 tiene como nombre el descalificador. Por ese nombre, más o menos, ¿de qué crees que pueda tratar el capítulo? Suena como una persona que nos quita valor propio a las demás personas, ¿no? Puede ser. Sí, sí, sí. Según el libro, se tratan de personas que parecieran disfrutar de menospreciar y rebajar a los demás. ¿Alguna vez tú te has encontrado alguna persona que disfrutara de rebajarte, de menospreciarte? Sí, una vez tuve una pareja que me trataba muy mal, Pobre cosita fea. me despreciaba mucho y pues yo me rebajé sus palabras y por eso mm, me afectó mucho la autoestima. Y si en ese momento supieras lo que sabes ahora, ¿cómo reaccionarías ante la manipulación, ante el menosprecio de esta persona? Eh, Aquí viene la segunda parte de este capítulo, que se llama ¿Cómo identificar a las personas descalificadoras? Segunda parte. ¿Cómo reconocer a un descalificador y evitar salir lastimado? ¿Cómo crees tú que podrías identificar a una persona descalificadora? Pues en esa parte del libro se habla mucho de cómo poder identificarla, pero se hace énfasis en que esas personas, por decirlo así, usan máscaras, intentando fingir ser nuestro compañero, nuestro amigo y en algunas ocasiones hasta nuestro hermano. Muy bien, interesante. ¿Y qué otra manera crees que puede haber de identificarlos? Pues esas personas utilizan el menosprecio para que ellas mismas se sientan superiores. Es como un tipo de placer que les genera hacerlo sentir menos a uno. Entonces, por ejemplo, eso se nota en algunas actitudes, por ejemplo, en comentarios pasivo-agresivos, si esa persona es muy sarcástica con cosas que nosotros hacemos e intenta rebajar esas acciones, podría ser una persona que realmente no busque nada bueno para nosotros. Sí, es verdad. Muchas veces esta clase de personas ya han sufrido de otras personas descalificadoras y usualmente por eso son así. Conocer e identificar el modus operandus de estas personas es clave para neutralizar sus ataques, protegernos inteligentemente de su menosprecio y que no nos afecte. Número 3 del capítulo se llama Poder y Control. ¿De qué crees que pueda tratar? De tal vez poder tener el poder y el control de manejar nuestras acciones. No va tanto por ahí. Más o menos habla como de una metáfora que se utiliza en el libro para explicar lo que hacen las personas manipuladoras. Por ejemplo, aquí en el libro se habla de una casa, de una cacería donde la persona que disfruta del menosprecio, eh, tiene un dardo y que espera el momento exacto para a ti, que vendría siendo el animal, apuntarte y matarte. Por ejemplo, en palabras sencillas para los jóvenes de ahora, eh, cuando jugamos Fortnite y hay una persona campeando en alguna estructura o algo. Él tiene que esperar el momento exacto para atacarnos Ajá, exactamente. y nos ganará la partida. Ujú. Así mismo con esas personas, esperar el momento exacto para hacer ese comentario, para rebajarnos, para hacernos sentir mal, para aprovecharse de nosotros. La parte número 4 del capítulo número 3 se llama descalificación, enfermedad contagiosa. Más o menos, ¿de qué crees que se pueda tratar esta parte del libro? Pues según lo que entiendo, es de cómo la descalificación se contagia y habla de que cuando la mente llega a un punto crítico, de cuando los descalificadores toman decisiones en nuestra vida, nosotros nos volvemos como ellos. Y un ejemplo de lo que estás diciendo, ¿qué podría ser? Por ejemplo, cuando una persona le es infiel a otra, eh, es muy usual que cuando una persona le es infiel a otra, la persona a la que se le fue infiel
tenga remordimiento y ese remordimiento y ese Ujú. remordimiento lo canalice haciendo lo mismo, siendo infiel. Quinta parte. Así como vimos en el anterior capítulo, los descalificadores usualmente ya han sido descalificados. ¿Cuál crees tú que es la raíz del problema del descalificador? Pues yo siento que se puede tratar como mayormente de un problema de autoestima. Por ejemplo, una persona que cree que puede tener el poder sobre ti y de que puede creer que puede controlar cómo es que tú te sientes. Y bueno, como tú ya lo habías dicho, se trata de que posiblemente los descalificadores anteriormente tuvieron el problema de que fueron descalificados por otra persona. Y probablemente esa sea de las razones por las cuales son personas que buscan rebajarte, porque ellos fueron rebajados hace tiempo. Y esas mismas personas tienen más problemas, como el hecho de que sin saberlo, rechazan todo lo bueno que la vida les da, el amor, sus amistades, todo eso lo desaprovechan por todas las cosas que tienen reprimidas. ¿En algún momento te has identificado como una persona descalificadora? En lo personal, hay momentos donde sí. ¿Por qué? En lo personal, siento que cuando yo tengo un mal día o algo así, realmente puedo tener un mal comportamiento hacia las personas o incluso hacia ti a veces, que haces las cosas mal y te llego a insultar en algún momento. Porque vendes celular. Por ejemplo, porque por cosas así te puedo llegar a tratar mal y así puedo descalificar tus actos. Pero igualmente somos humanos y todos cometemos errores. Sí, lo importante es que no se vuelve algo extremo. O Ok, sea, que ok. canalices absolutamente todas las emociones sobre mí. En el capítulo 3 tenemos la parte número 6 que se llama Palabras mortíferas. Pues aunque el nombre suene como muy obvio, ¿de qué crees que pueda tratar esa parte del capítulo? Pues habla de cómo las palabras mortíferas trabajan en nuestra mente, ¿no? De cómo, de la ley de la concentración que dice que en cuanto más pienses en una cosa, más hace parte de tu realidad. Y esto funciona cuando por ejemplo, los descalificadores te repiten una palabra a ti y tú te la crees y eso se vuelve parte de tu identidad. Que ya hemos visto Y, en ok, hábitos atómicos. y una palabras como esas, ¿cuáles serían? Pero sí, Sí, claro, así como, segura. pues aquí dice, aquí dice cosas como, cállate la boca, no sirves, no puedes, no llores, no seas tonto. ¿Alguna vez te han dicho algo así, pero que no sea yo? Sí, pues varias personas, pues sí, yo como persona puedo confirmar esto, porque como tal, yo a veces, yo mismo en mi mente, digo, pero sí, Ok. ajá, y el celular. Limpieza emocional. ¿De qué crees que puede tratar este sección? Pues ya siendo la última del capítulo, pues vendría siendo como una conclusión. Y vendría siendo una muy buena conclusión porque habla de cómo neutralizar, cómo evitar todo lo que se estuvo viendo alrededor del capítulo. Limpieza emocional. Da como sus tips y sus cosas para que nosotros nos podamos defender de las agresiones de, por ejemplo, los descalificadores. Entonces, habla mucho sobre el autoestima, sobre cómo tenemos que tener el autoestima suficiente para que las palabras no nos afecten. ¿Sí entiendes? Ok, como el carácter. Sí, hay que tener carácter para que las personas que nos hacen sentir mal, que nos dicen esas cosas, pues no tengan cierto impacto en lo que nosotros somos. Capítulo número 4. El agresivo verbal. Primera parte. Despertando al monstruo que todos tenemos dentro.
Por el título del capítulo, ¿de qué crees que puede tratar? Pues creo que este capítulo nos explica qué son los agresivos verbales y sus características. Pero como tal, los agresivos verbales son aquellas personas que nos hacen sentir menos, como incapaces, como que ellos son mejor que nosotros de manera verbal, recalcándole nuestras incluso cualidades irónicamente o efectos directamente. Y por el título, despertando al monstruo que todos tenemos dentro. Puede ser, por ejemplo, que los demonios internos se vienen dentro de nosotros. Vamos a la segunda parte. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia verbal? Bueno, según el libro, la violencia verbal tiene una característica muy fija, que vendría siendo como el sarcasmo y la ironía. Por ejemplo, el violento verbal cuando quiere resaltar algo que tú hiciste, o sea, halagarte, de todas formas lo va a hacer con ironía. Por ejemplo, si tú hiciste un trabajo, siempre va a agregar cosas como pudiste haber hecho esto mejor o pudiste haber hecho esta otra cosa de una manera diferente, pero obviamente siempre buscando como rebajar lo que tú hiciste. Claro, como haciéndote sentir inservible, ¿no? Esa es como su manera de Sí, manipular. sí. Como, sí. Como sí, por ejemplo, cuando tú no hablas Él quiere confundirnos. Su manera de manipularnos es confundirnos para sentirnos a ser los culpables, ¿cierto? Sí, sí, sí. Según el libro, más características serían, como ya dije, sería una persona iracundo, agresivo, manipulador, ambivalente, inestable y sarcástico. Parte número 3. Estrategias del violento verbal. ¿De qué trata esta parte del libro? Esta parte del libro nos explica las estrategias que el violento verbal usa para manipularnos. Por ejemplo, el tono de voz, su postura física, eh, cómo habla. eh, es decir, por ejemplo, cuando dicen no, una de sus estrategias más comunes es ser agresivo a la primera interacción. Es decir, siempre no, no, no a todo. Y más encima con el tono de voz, no, o sea, no. Digamos un ejemplo, o sea, de lo que te haya pasado cotidianamente sobre esa interacción de primeras, ¿qué podría ser? Pues siento que a veces yo he podido ser tal vez un violento verbal. Y una de las cosas que yo identifico es la postura y los gestos. La gesticulación de la cara, a veces los violentos verbales, como yo. Pues de pronto se me salen gestos involuntariamente. Ok, ok, ok. Estima a prueba de balas. ¿De qué crees que puede tratar esto? También vendrían siendo como tips, como ejemplos de cómo podemos defendernos ante estas agresiones verbales, cómo de una manera ingeniosa podríamos llegar a responder esto. Bueno, por lo que leí, realmente en opinión personal, se me hace que estos ejemplos son como estúpidos, o sea, con un respeto hacia el autor, porque en esto, en una situación real, sería algo humillante y hasta chistoso, porque en el ejemplo uno se nos dice, si el agresor te dice, pero qué mal te has vestido, respóndele. Ya lo decía mi abuela, tanto va el cántaro a la fuerte que al fin se rompe. Sí, imagínese que de pronto Ivy nos diga, hola, ¿usted por qué trae esa camisa tan fea? Y nosotros que ya lo decía mi abuela. Es algo ridículo. De pronto para nosotros, los jóvenes, lo percibimos como algo Yo le decía a mi abuela. innecesario. También, a ver, otro ejemplo, a ver si este ejemplo mejora. Dice, y si te preguntan, ¿qué quieres decir? Responde, ya lo vas a entender, piénsalo. Es que te crees prota. Son cosas como que en la vida real darían risa, según nuestra perspectiva. Tal vez otras personas piensen diferente, pero según nosotros se nos hace poco útil. Ahora, como una mejor manera que nosotros mismos queremos proponer, porque realmente esos ejemplos
hay que admitirlo, son malos. Eh, por ejemplo, hazme un comentario pasivo-agresivo. Agresivo. Esa chaqueta está como maluca, ¿no? Cállese. Está mejor. Parte número 5 del capítulo, como la Champions de el señor Cristiano Ronaldo, se llama violencia cotidiana. Ok. Cotidiana, sí. ¿De qué crees o de qué trata este capítulo, Miguel? Ok. La violencia cotidiana es esa que nosotros normalizamos todos los días. Esa violencia que recibimos todos los días, pero que al final terminamos normalizando. Como que que recibimos de nuestros jefes, esos gritos, esos insultos, de nuestros compañeros, nuestros amigos de pronto, enemigos. Bueno, la gente en general. Esa violencia, las personas las canalizan volviéndose personas tóxicas. Aquí dice que es más normal que los hombres canalicen la ira y luego aclara que, pues, así como en la envidia, esto no tiene género. ¿Qué, Va qué? para los dos géneros. Una pregunta, una pregunta. Como, ¿qué ejemplo de violencia cotidiana podría ser? Como cuando usted me grita todo el tiempo. Ok, ok, eso puede ser violencia cotidiana de No, todos los días. igual eso puede ser un buen ejemplo porque nosotros normalizamos entre nosotros gritarnos y hacer chistes Ok, entre malucos entre nosotros. Y eso puede ser como una violencia normalizada, pero pues siempre y cuando no nos afecte. ok, ok, está bien. Ok, 6. Salir de la violencia verbal. Bueno, está bien. Esa parte trata de, no trata, explica cómo es que nosotros las personas solemos reaccionar al llegar a un límite del maltrato verbal. Como normalmente nosotros solemos contestar hasta llegar a explotar. Por ejemplo, da cosas que nosotros decimos como o cosas que hacemos que vendrían siendo devolvemos el ataque, damos una explicación a cada una de las manipulaciones, o sea, esto vendría siendo justificar lo que nos dice la otra persona, como intentar justificar y tener un escudo para que no nos afecte tanto lo que nos dice. También dice dejarnos en claro que vamos a defendernos de todos los dichos y acusaciones. Eso también vendría siendo como un tipo de escudo y un tipo de esas cosas de las que podemos defendernos normalmente. Un ejemplo es como cuando yo me río cuando usted me hace una broma pesada, ¿no? Ok. Cuando en vez de ofenderme yo me río. Pues eso es Ujú. para no generar más problemas y pues sí, para no sentirme tan mal. Mm, realmente te equivocas. ¿Yo? Sí, estás muy equivocado. Ay, ¿por qué? Porque en el libro eso vendría siendo como una actitud más sumisa, como más, Yo soy más marica. Sumisa. porque eso trata como de una defensa agresiva, como una defensa de, no, yo no hice esto, no sé qué, no me vengas a joder. Pero yo no estoy riendo, yo no le estoy ofendiendo a usted. Por eso vendría siendo una actitud sumisa de tu parte. Estoy haciendo la risa y Tabri. Listo, el número 7 de Cristiano Ronaldo. Eh, 8 principios para salir de la agresión verbal. Nuevamente, vuelvo y te pregunto, ¿de qué trata esta parte del libro? Esa parte del libro nos da como tips para poder salir de la agresión verbal, ya sea que tú seas la víctima o el agresor. Eh, por ejemplo, que en las áreas en las que se te agreda emocionalmente, las mejores al 100%. Es decir, que esto no te sirva como una limitación, como un, ay no, yo soy malo en esto, sino que lo tomes como motivación, como para decir, como dejarlos con la boca cerrada, ¿sí entiendes? Como un motor para potenciarnos a nosotros a ser mejores, ¿sí? Algo Ujú. así. Y pues ese fue como el que más me gustó. El resto también hay como que los manipuladores nos ayudan a entender cómo podemos evitar que lastime nuestro corazón o cómo poner límites. Pero sí, básicamente el que más me gustó fue el que me fue usar eso como motivación para mejorar cada vez más. Listo, listo. Ok,
Como conclusión de estos dos capítulos, podemos decir que los descalificadores y los violentos verbales canalizan sus frustraciones y sus heridas internas sobre sus víctimas. Es decir, usualmente las personas que son los agresores ya han sido agredidos. Listo, esto fue un video más para nuestro podcast y un gran saludo para todos. Muchas gracias. Vamos, pastor.